Genial. Hola chicos, chicas, ¿cómo están del otro lado? Hoy me encuentro muy contenta, muy feliz. Quizás se me note un poco en la voz. Está haciendo un calorazo el día de hoy. Así que yo feliz, la verdad, por hacer este capítulo y transmitirles esto que sinceramente me apasiona, me encanta. Bueno. He aquí el tercer capítulo de esta serie llamada ¿Cuál es tu onda? Y hoy vamos a hablar de zun, 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 la intuición. Tema complejo, pero que en el proceso de investigación he aprendido muchísimo sobre cómo reconocer y cómo utilizar a favor la comunicación de ella. Quiero contarles un poco cómo fue mi experiencia, ya que estudiando muchas definiciones y numerosos temas tratados alrededor de este concepto, tuve mis propias realizaciones y nuevos entendimientos que no había tenido nunca. Hubo incluso momentos en los que paré por completo mi campo y me quedé en la mismísima nada conectando una serie de cables armados durante toda mi vida. Así que espero transmitir y ayudar a un mayor entendimiento de algo que es tan humano, pero tan interesante, incluso un poco distorsionado, ¿no? Por el contexto o por necesidad de especificar el qué, el dónde, el cómo. Entonces, vamos a meternos en tema, pasando por lo que entendemos como definición de tal, hasta recorrer el significado que le dan diferentes filosofías y cómo fue y es entendida hasta la modernidad de estos días. ¿Qué entendemos por intuición? Intuición es la capacidad de recibir y entender una señal o información impulsada a dar respuestas de una manera espontánea, manifestada de diversas formas mediante todos los sentidos, incluyendo la mente. O hay otra definición que me gustó mucho y con la que estoy de acuerdo de Enric Corbera, un autor español, que dice: en nuestra habilidad para dar respuestas en la incertidumbre. Incertidumbre como la ausencia de control que la encontramos en un espacio de silencio. Él describe que es la parte de la mente que observa el control, de qué manera hacer las cosas, cuál es nuestro comportamiento, etc. Y cuando renunciamos a él, entramos en el campo de la conciencia, donde opera la inspiración, la creatividad y la intuición, ubicada en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, a diferencia del hemisferio izquierdo, que es la percepción del mundo dual de causa y efecto. Esto lo explica muy bien Jill Paul Taylor, neuroanatomista y autor estadounidense, creadora de Un ataque de lucidez, un libro y charla TED, que la pueden encontrar en YouTube, lo súper recomiendo, quien cuenta que ella sufrió un derrame cerebral de su hemisferio izquierdo y cuenta de una perspectiva científica qué le sucedió. Es muy interesante porque ella detalla su experiencia en lo que llama el mundo de la durante este suceso que transcurrió en una mañana en su vida, donde explica cómo a medida que el derrame en su hemisferio izquierdo se iba expandiendo, todo razonamiento o preocupación del mundo externo parecía desaparecer, así inducir un total sentimiento de euforia y completitud de ese momento. El hemisferio derecho opera en el presente, en el aquí y ahora. Aprende sinestésicamente y recibe información en forma de energía que entra
a través de nuestros sistemas sensoriales y explota en imágenes en nuestro cerebro de cómo ese momento se está sintiendo, siendo un ser de energía conectado al todo, a toda la energía de mi alrededor a través de la conciencia. En cambio, el hemisferio izquierdo piensa en forma lineal y metódica. Piensa utilizando el lenguaje. Se ocupa del pasado y del futuro. Él está diseñado para recolectar todo tipo de detalles, muchos detalles del momento presente. Organiza la información y lo asocia con todo lo aprendido en el pasado y proyecta hacia futuro todas nuestras posibilidades. Pablo Picasso dijo algo así como: la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Es decir, la intuición se mueve en la parte de la conciencia de nuestra mente, pero necesitamos del razonamiento para darle atención y materializarla en la tierra. La inspiración habita en el mundo de las ideas, y la intuición es un conocimiento que trasciende la percepción y la dualidad. Es una facultad espiritual que no nos dice el camino, nos lo enseña, y para eso debemos rendirnos a lo que creemos como posible o imposible. Según Platón, es la función más alta de la inteligencia, y ahora vamos a hablar sobre justamente su teoría de las ideas. Vamos a sumergirnos en filosofías ancestrales, ¿ok? Empecemos. Platón divide la realidad en dos mundos: el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. El ser del mundo sensible participa del ser del mundo inteligible. Pero, ¿por qué tener que plantear un mundo inteligible? Un mundo accesible a la razón. ¿Por qué no conformarse con un solo mundo sensible? Las formas, como circular, piramidal o triangular, que describe la geometría, no se encuentran entre los objetos sensibles. Por ejemplo, una rueda, aunque algunos de ellos se parezcan o aproximen a ella. Tampoco entre los objetos sensibles se encuentra la forma perfecta de esfera o de cilindro o de línea recta, etc., sino solo aproximaciones, objetos que se parecen algo a dicha forma, sin realizarla enteramente. Si no existieran más que los objetos sensibles, la geometría, la matemática, no tendría realización. La matemática, dicen, es el lenguaje de Dios o una manifestación de lo divino, y por tanto, ha de ser real. La idea que subyace esta teoría consiste en el paralelismo y dependencia de dos ámbitos de explicación: ámbito ontológico como ser y ámbito epistemológico como verdad. Por lo tanto, cada tipo de ser genera un tipo de conocimiento distinto. ¿Hasta ahí vamos? Esto es que va a depender de la perfección ontológica, ser, y la perfección epistemológica, verdad. Él plantea que todo conocimiento generado por el estudio de dicho mundo será el conocimiento más verdadero. Podemos imaginarlo como que ser y verdad caminan juntitos de la mano, y un cambio en el ser modifica inevitablemente el conocimiento generado como tal. Es decir que, según Platón, la seguridad del saber, epistemología, depende de la realidad del objeto que estudia, ontología. Teniendo presente la relación de participación entre mundo sensible y mundo inteligible, podemos plantear ahora la estructura de lo real. Vamos a explicar. Mundo sensible, sus seres son relativos y cambiantes. No tiene verdadero ser, sino mera apariencia de ser. Su conocimiento proviene de la fuente de los sentidos, dividido en dos grados. Uno, la conjetura,
eicasia, conocimiento de las imágenes de las realidades sensibles, los personajes de la mitología, las invenciones de los poetas, etc. Son imaginables, pero no demostrables ni intuibles. 2. La creencia o fe, pistis, conocimiento de las cosas materiales. Son solo limitaciones o copias imperfectas de las ideas. Son perceptibles, pero no demostrables ni intuibles. Vamos con el mundo inteligible. Las ideas o formas en sí, eternas, encierran el verdadero ser de las cosas, la única realidad auténtica. Su conocimiento proviene de la fuente la razón, dividido en 2 grados. 1. Pensamiento o conocimiento, dianoia. Se conocen discursivamente. Fuente de conocimiento, razón discursiva. Inteligencia ayudada por los sentidos. Se ocupan las matemáticas. 2. Inteligencia, noesis. Conocimiento de las ideas. Se conocen directamente, sin ayuda de los sentidos. Intuición pura. Fuente de conocimiento, razón intuitiva. Es el conocimiento de las auténticas realidades, en cuya cúspide está la idea de bien, causa y fin último de toda la realidad. Aquí tenemos el conocimiento de la ciencia, cuyo objeto es necesario, inmutable y universal, pero asequible a la razón. Se ocupa la dialéctica. Perfecto. Habiendo entrado en materia con las anteriores conjeturas, cabe destacar la explicación del filósofo sobre la intuición y la razón. En resumen, para Platón, el conocimiento es siempre verdadero y depende de la realidad de quien lo estudia. Y para él, la intuición es una inteligencia y una fuente de conocimiento regida por la razón, que llama razón intuitiva o noesis, conocimiento de las ideas sin ayuda de los sentidos. Ahora quiero leer un resumen de la explicación sobre el mito del carro al lado, lo que titulé como Intuición, la parte racional del alma, y describí de la siguiente manera. La intuición como la manera del alma de comunicarle al cuerpo dónde existe el equilibrio entre sus pasiones nobles e innobles. Domine esas partes y salga de la rueda de reencarnación y vuelva a su lugar natural, el cosmos. Llamado antropología platónica, concepción del hombre, el problema del alma, Fedro, mito del carro al lado. En la concepción platónica, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es terrenal y finito, la parte imperfecta. La cárcel del alma que la obstruye en su ascensión al mundo de las ideas. El alma es la parte espiritual y simple. La característica más importante del alma para Platón es el principio de conocimiento racional, es decir, es el alma quien conoce. Su unión con el cuerpo es meramente accidental, pasajera, de tal forma que puede seguir conociendo y así viviendo. Esta concepción del alma está representada en el diálogo Fedro, donde Platón expone el mito del carro al lado, que voy a leer siguiente. El alma está simbolizada como un carro con alas. En un momento de sus vuelos cósmicos, cae accidentalmente en el cuerpo y entra en el ciclo de reencarnaciones. Al encarnarse, el alma olvida lo visto en el cosmos, olvida su preexistencia en el mundo de las ideas. Pero, al ver las cosas del mundo sensible, reflejo del de las ideas, aquellas le sirven de estímulos para recordar lo sabido. Los muñones de las alas que un día tuvo se estremecen y quieren rebrotar. Aquí se encuentra la tesis principal de Platón acerca del conocimiento. Conocer es, finalmente, reconocer.
El alma intenta ascender de nuevo donde ya ha estado. El mundo sensible, copia del mundo inteligible, le sirve al alma de estímulo para recordar lo conocido en el cosmos. El conocimiento consiste, pues, en recordar. Solamente cuando la parte racional del alma, carrero, domine de dónde proceden las pasiones nobles con sede en el pecho y las pasiones innobles con sede en el abdomen, obstructoras de su camino al mundo inteligible, el alma logrará salir del ciclo de reencarnaciones y volverá a su lugar natural, el cosmos. Este breve texto me lleva a explicar lo que entiendo como conexión entre el alma, proveniente de campos sutiles, fuente de todo conocimiento, y la intuición, como conocimiento racional, como recordatorio y medio para la manifestación en lo pragmático, que sostendremos más adelante. Bueno, seguimos. Todo esto nos conduce hacia lo que habla el libro que estoy leyendo, justamente, que me trajo a tratar este tema. Explica resumidamente que la memorización de datos es un proceso al que todas las personas están acostumbradas, pero el desarrollo de la intuición representa un salto muy importante en el campo de lo desconocido. Para comparar la mente intelectual con la intuitiva puede emplearse una analogía. La mente intelectual es como un recipiente que contiene datos, solo almacena aquello que recibe. Por el contrario, la intuición es como un árbol vivo dentro de la mente. Ha sido plantado con la semilla del pensamiento y se alimenta mediante las técnicas clásicas de visualización, reflexión y meditación. Estas técnicas permiten examinar detenidamente tanto un pensamiento simple como una constelación de pensamientos. La semilla echa raíces y tiene lugar un crecimiento interno que expande la comprensión y la conciencia. El árbol de la intuición tiene muchas ramas que se conectan a su vez con otras semillas que crecen al mismo tiempo en la mente. Cuantas más semillas arraiguen en la mente, más ricas será la cosecha. El poder de comprensión de la intuición va más allá de un pensamiento semilla. La intuición no depende de la memoria, sino de la comprensión. La intuición aporta una dimensión adicional a la percepción en la vida general. Muchas personas no utilizan su intuición. Les parece algo errático, irracional e incluso temible. Robert Assagioli, el fundador de la psicosíntesis, afirma que la intuición es una de nuestras funciones menos reconocidas y apreciadas y por tanto suele estar reprimida y desaprovechada. El desarrollo de la intuición es un proceso orgánico y sutil en el que despertamos nuestra percepción interior. En el ojo de la mente está el poder activo de esta visión interna. La intuición, in como interior, tuición como instrucción, no es otra cosa que lo que uno entiende en cada momento. No depende de repeticiones o dogmas impuestos, sino de la respuesta natural a una situación dada. La intuición está más cerca de la respuesta instintiva. Es la expresión de la sabiduría del cuerpo y el espíritu. La intuición no puede funcionar si interfiere la mente analítica. Solo cuando se aquieta el intelecto, aunque sea temporalmente mediante técnicas de meditación, puede escucharse la débil voz de la intuición. Assagioli considera que sin el desarrollo de las habilidades intuitivas, el ser humano está incompleto. Él dice, la finalidad de activar la intuición es poner a la disposición del individuo una función precisa que, por lo general, está relegada a un segundo plano y, por lo tanto, el individuo no puede desarrollarse de manera completa.
Esta es una afirmación contundente. La sociedad, en general, concede mucho peso al desarrollo intelectual y muy poco a la capacidad intuitiva. Esta última se ha desatendido pagando un precio muy alto por ello. Una intuición aguda no se sustenta en conjeturas al azar, sino en la percepción sutil bien dirigida. No es un material emocional excéntrico, sino un conocimiento claro y lúcido. No debe confundirse con facultades extrasensoriales como la clarividencia o la precognición. La instrucción interior se basa en la conciencia plena de la dinámica del momento presente. La intuición no sustituye a la razón, sino que la complementa. Una mirada interior profunda y constante da acceso a un nivel de conciencia completamente diferente, una conciencia que es sabiduría viva. Aquí quiero insertar una pregunta que dice, ¿y de qué hablamos como el sexto sentido? Para el budismo, el sexto sentido es la mente, y me resulta muy interesante abordar este tema para ver cómo entra en el juego la señorita intuición. Entre ellos se encuentran las imágenes, sonidos, olores, sensaciones táctiles, sabores y pensamientos. La mente se define como aquello que puede pensar. Si bien es cierto que solemos entender el pensar como una actividad que realizamos, pareciera que ellos estuviesen inducidos por algo que no somos nosotros. Los pensamientos incesantes y automáticos y el ruido mental o conversación interna no se percibe normalmente como algo que hacemos, sino algo que nos sucede. El contraste es fuerte. Mientras en Occidente nos identificamos firmemente con nuestros pensamientos, incluso más que con nuestros cuerpos, la tradición budista los pone en cierto sentido al mismo nivel que los sonidos, los olores o cualquier otro estímulo sensorial. Conectándolo con la doctrina del no-yo, si me relaciono con los pensamientos de la misma forma que me relaciono con los sonidos, ¿qué cambia? Bueno, ellos ya no son yo. No me identifico más con ellos. Mirarlo como un estímulo más propone una visión muy diferente, percibido por el sexto sentido que es la mente. Y si te agarra una obsesión placentera, si te dedicas a simplemente darte cuenta de su presencia y contemplarla, esa idea o sensación seguirá su curso y tarde o temprano se desvanecerá. ¿Qué pasa si nos relacionamos con los pensamientos igual que con los sonidos exteriores? Ganamos ese espacio que nos proporciona libertad para escoger a qué hacemos caso y a qué no, y nos permite tomar decisiones más sabias. La idea de este sexto sentido, junto con la del no yo, puede cambiar nuestra actitud con nosotros mismos y nuestro comportamiento en el mundo, dándonos un nuevo punto de vista que, eligiendo desde el tormento mental, poco probable es tomar decisiones que nos acerquen al bienestar. Una buena y simple metáfora es: la mente dual es como las nubes. Vemos que hay luz, pero no sabemos de dónde viene la fuente. La función de la intuición es despejar las nubes y ver la luz, complementando el concepto de libertad, pudiendo actuar sabiamente y tomar decisiones más alineadas a la conciencia superior. Ya casi al final, quiero regalarles un concepto hermoso que encontré en toda esta búsqueda, que se llama el kokoro, palabra japonesa. Esta palabra encierra una filosofía de vida y una comprensión del ser humano que desafía las fronteras impuestas por el pensamiento occidental.
No es solo el corazón como órgano físico, ni la mente como centro de la razón, ni el espíritu como entidad etérea. Kokoro es la unificación de todos estos elementos, la esencia misma de nuestra existencia, un centro donde convergen nuestras emociones, pensamientos, intenciones y nuestra vitalidad. A pesar del predominio del pensamiento científico materialista en Occidente, siempre ha existido una importante tradición que podríamos llamar del corazón. Esta tradición exalta una percepción no meramente racional, reconociendo una inteligencia más profunda. Muchos místicos y filósofos de diversas tradiciones han resaltado la intuición como un modo de conocimiento superior, capaz de acceder a realidades más sutiles y verdades que escapan al análisis puramente lógico. La sabiduría del corazón no es solo una metáfora poética, es una forma de comprender el mundo que se basa en la empatía, la compasión y una conexión profunda con el entorno y con los demás. Reflexionar sobre el término Kokoro nos permite dejar que surjan una serie de resonantes a partir del entendimiento de la unidad de mente, cuerpo y espíritu. Es reconocer que nuestras emociones no son meros subproductos de la química cerebral, sino expresiones de un centro más profundo que nos guía. Es comprender que la razón por sí sola puede ser fría y carente de humanidad si no está impregnada de la sabiduría que proviene de un Kokoro equilibrado y compasivo, que implica desarrollar coherencia interna donde lo que pensamos, sentimos y hacemos esté en armonía, llevando a una mayor paz interior y a relaciones más auténticas con el mundo. El profesor Paul Swanson de la Universidad Nanzan de Japón plantea una pregunta fundamental. ¿Son los conceptos occidentales de mente, corazón, espíritu, voluntad, conciencia y alma las mejores formas de describir la experiencia humana? ¿O un concepto más amplio e inclusivo como Kokoro nos es más útil para entender cómo sentimos y pensamos? Ambas perspectivas tienen su valor. La distinción occidental puede añadir riqueza al detalle y la particularidad de la experiencia, pero la visión integradora de Kokoro nos permite formar una perspectiva más holística y una forma de percepción que ve la unidad en la diversidad. Por último, quiero contar una experiencia que tuve similar a la que me ocurrió en el podcast anterior, si lo escucharon, y decir que me doy cuenta cómo todo está sumamente relacionado con la onda del estado de quietud y conciencia plena en el presente. Veo del modo que todo se va entrelazando. Por tanto, quiero contarles cómo esta idea cayó en mis manos. Llegó en medio de una meditación, luego de despertarme por la mañana, en la permanencia donde todavía estás medio dormido y despierto. El estado que suelto el control, mi mente se aquieta, el corazón se conecta y tengo la conciencia despierta. Fue entonces una especie de comprensión que se expresó y dijo algo como, «¡Qué bueno sería hablar de esto!», refiriéndome a un estado de vibración, es decir, un estado de conciencia, y a una onda que emanamos cuando estamos disponibles para recibir a la intuición. Fue como, ¡wow! ¡Claro! Acá está. Puedo explicar que esto me está sucediendo. Y automáticamente observé que ella no llegaba en palabras, que en realidad lo que hacía era llegar en forma de luz a mi cerebro, en una sensación que yo no sentía, pero que vibraba en mi cerebro, y mi mente a la velocidad de la luz confabulaba esta vibración conectando todo lo que se encontraba disponible en palabras, proyectando una idea
para futuro que no estaba 100% concreta, pero era como una daga clavada. Y supe ahí que tenía que hablar de esto. Esa es la intuición. Imagínense a la mente como una nube con pequeños puntos que representan los pensamientos. Esta nube tiene una especie de motor que es nuestro cerebro y sistema nervioso, donde se encuentra el consciente, subconsciente e inconsciente. Ellos están funcionando constantemente y enviando señales. Por eso recibimos pensamientos que no tienen nada que ver con el presente que estamos viviendo, y muchas veces incluso pareciera extraño de dónde provienen. Todo ese proceso funciona a través de vibraciones. En nuestra mente podemos percibir todas las vibraciones que están llegando en ese momento. Por eso, cuando nos encontramos en un estado de relajación o de creatividad, nuestros pensamientos tienden a tomar la forma de ese estado actual que emanamos: gozo, alegría, calma. Y esto podemos hacerlo de forma consciente, cambiando nuestro estado vibracional y trayéndolo a la conciencia, que emana un estado muy alto de frecuencia, por ejemplo, con la meditación activa o pasiva. Es como dejar espacio para que pensamientos de alta vibración pasaran por nuestra mente, en vez de dejar que la forma automática de nuestro inconsciente sea la que mande señales y quedarnos solo con ellas. En estos espacios tenemos el recurso de recibir y observar otro tipo de oportunidades, porque estamos conectados al campo de todas las posibilidades. Allí es cuando podemos recibir a la intuición, porque bajo lo que fui entendiendo, lo que quiero explicar y la humilde teoría que pude construir, es que ella no trabaja constantemente como la mente. La intuición no es la mente. Ella aparece en la mente. La intuición obra en sentido de las respuestas que estamos buscando en el mundo de la forma, porque así se manifiesta. Llega por medio de una vibración, se establece como una luz y se siente algunas veces como un shock de energía. Solo y cuando estamos en el estado de conciencia elevado que requiere para ser atraída, que a su vez, consecuentemente, es formulada desde señales en forma de lenguaje, sentidos biológicos o también lo que llamamos como ideas, a través de nuestro raciocinio o razonamiento, bajo toda forma de aprendizaje e identificación con la materia en el pasado, presente y futuro. Es decir, la intuición trabaja en ambos campos, en el mundo sutil y en el mundo de la razón o la materia. La intuición trabaja para el ser humano. De allí la idea de bajar el cielo a la tierra. No es algo místico obrado por seres astrales y campos cósmicos que no puede ser tocada por la mano terrenal, y es algo en lo que no se puede creer. La intuición es una habilidad natural del ser humano para desarrollar su máxima expresión en la Tierra a través de la creación. Vamos a repetir esa última frase para que quede grabada, porque me parece magnífica. La intuición es una habilidad natural del ser humano para desarrollar su máxima expresión en la Tierra a través de la creación. Muy bien. Este es el final del capítulo de hoy. Potente y maravilloso. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo al hacerlo. Fue un placer para mí como siempre. Les mando un abrazo gigante y recuerden que si resonaron con algún mensaje, algo de todo lo que conté fue de impacto para su conocimiento, pueden dejarme un comentario acá
en la caja de comentarios contándome su experiencia o incluso mandarme un mensaje por mi Instagram, que es Belén Lisi, con doble S todo junto. Pueden dejar un comentario en el canal de YouTube, que se llama igual que este podcast, ¿Cuál es tu onda?, diciéndome qué les pareció. Les mando un beso, los abrazo, los amo, los quiero y los honro. Esto fue ¿Cuál es tu onda? ¡Woo! Vários queijos de você.